Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Mercado. Bienvenidos a este viernes de autoayuda y superación personal. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante que a muchos de nosotros siempre nos pasa, es cómo controlar el enojo. Normalmente por naturaleza tendemos a enojarnos, tendemos a reaccionar de distintas maneras que al final pueden afectar nuestra convivencia diaria con las personas, inclusive con nosotros mismos. El enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción, solemos hacer cosas que se vuelven destructivas o pueden ocasionar muchos problemas o podemos herir emocionalmente a las demás personas, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales, en nuestra vida diaria, familiarmente. Lo que necesitamos es tratar de no destruir la calidad de vida de las demás personas y hacerlos sentir como si estuviéramos a merced de una emoción imprescindible o poderosa. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestro enojo. Obviamente el enojo es un estado emocional que varía de intensidad. A veces, como decimos, nos enojamos poquito o nos enojamos mucho o nos enojamos más o menos, etcétera. Pero varía desde una irritación leve hasta la furia e ira intensas, que es inclusive llegar a destruir algo o llegar a golpear a alguien. Como otras emociones, obviamente está acompañada de cambios psicológicos y biológicos, así como de cambios físicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y su presión aumentan. Obviamente lo mismo sucede con el nivel de hormonas, de energía, adrenalina y noradrenalina. Es importante que analicemos que cuando estamos enojados se dispara la adrenalina y dejamos de pensar y dejamos de sentir. El enojo puede ser causado principalmente por sucesos externos y normalmente sucede con sucesos externos y que no podemos controlar nosotros, como por ejemplo que se nos mete alguien cuando vamos manejando, que de repente alguien nos faltó al respeto, alguien se nos quedó viendo, etcétera. Eso significa definitivamente sucesos externos que están fuera de nuestro control. En el trabajo también puede ocurrir que algún compañero, algún jefe esté hablando mal de nosotros, pasó algo que no tenía que pasar y de repente se disparó el enojo, etcétera. Pero el enojo puede ser causado también por estar preocupado o taciturno debido a sus problemas personales. Si nosotros tenemos problemas personales en casa, con la familia, etcétera, también se puede disparar el enojo. Los recuerdos de hechos traumáticos o enfurecedores también pueden despertar este sentimiento. La única manera de expresar el enojo es cambiando de color, aumentando nuestra actividad cardíaca, aumentando nuestra respiración, llegando a los golpes y es una manera natural, solo hay que aprender a dominarla y obviamente solo hay que aprender a controlar nuestras emociones físicas. Ese es el tema más importante. Obviamente a veces es necesario cierto tipo de enojo para llegar a sobrevivir a algunas situaciones que nos presenta la vida, como por ejemplo si nos están golpeando entre muchos, pues obviamente por inercia te enojas y tratas de sobrevivir. Eso también no es malo, pero hay que tratar de no llegar a los golpes porque pues obviamente nosotros somos seres racionales que podemos controlar esa situación. Hay gente que definitivamente no puede, entonces ellos necesitan otro tipo de situación para poder controlarse. Y la mejor manera que tienen pues es sacando su enojo mediante los golpes. Las leyes, las normas y el sentido común imponen límites para nuestro enojo, pero hay veces que no lo podemos llevar de cierta manera. Las personas utilizan una diversidad de procesos conscientes e inconscientes para poder lidiar con su trastorno o con su enojo. Las tres principales son expresar, reprimir y calmarse. Ahí es donde viene lo importante. Una vez que lo expresas, tratas de reprimirlo y ya después te tranquilizas, porque si no puede explotar y puede ser muy perjudicial para todos. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente, significa respetarse a sí mismo y a los demás. Una cosa es estar enojado y otra cosa es ser firme. Otra manera también de abordar la reacción del enojo es reprimirlo y redireccionarlo o convertirlo en algo positivo para todos. Esto sucede cuando contienes el enojo y dejas de pensar en ello y te centras en algo más positivo. Obviamente, el peligro de este tipo de respuesta es que no le permite exteriorizar su enojo, pudiendo quedarse en su foro interno y se empieza a acumular y después cuando explota definitivamente se vuelve incontrolable. El enojo no expresado puede generar algunos otros tipos de problemas como la expresión de ira patológica, conducta pasiva agresiva, te desquitas con personas que no te tienes que desquitar, no les dices el motivo,
en lugar de hacerlo de frente hablas a sus espaldas, una actitud cínica, una actitud hostil y duradera. Entonces, no es sorprendente que logren establecer relaciones exitosas porque obviamente su enojo no lo saben manejar de la manera correcta. Bueno, por último, podemos calmarnos interiormente y tenemos que aprender a tratar el enojo. Entonces, significa que debemos de controlar nuestra conducta externa y tratar de dejar que se vaya lo que no podemos controlar y tratar de ser conscientes para no afectar a los demás. Tenemos que ser compasivos. En el siguiente les voy a dar definitivamente una guía en donde nosotros podemos controlar nuestra ira siguiendo ciertos pasos. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Ulises Mercado. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.